¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento nos estaréis escuchando, nos estaréis viendo, pero lo que sí que os podemos decir es que aquí en Europa es día 22 de diciembre de 2021 y son las 18 horas 31. ¿Y en Reno, en Nevada, Jorge? Aquí en este momento es la hora 9 de la mañana con 31 minutos. Muy bien. Jorge, muchas gracias nuevamente por compartir tu rato con nosotros. Un gusto. Oye, ¿qué me decías? ¿Que va a haber una tormenta de nieve ahí en Reno? ¿Se está preparando? Sí, exacto, sí. En el día de mañana es el 90% de posibilidades de nieve o agua-nieve en el comienzo y hoy hay posibilidades un 70% de lluvia y realmente el día está desapacible, muy feo, muy oscuro. Una mañana realmente que parece que fuera el atardecer, no el amanecer. ¿Qué temperatura tenéis ahí en Celsius? En grados Celsius. A ver, en Fahrenheit andaba más o menos en 22, 23, que creo, ayer era algo así como 3 grados bajo cero ayer. Yo calculo que andará parecido, por ahí un poquitito más, pero no tengo la certeza en grados centígrados, pero ya te digo, en Fahrenheit creo que andaba en 22, 23, es poquito, muy, muy poquito. Pues nada, dicho esto, Jorge, el otro día estábamos hablando y bueno, yo le propongo un tema a Jorge, pero es que él contraataca y me propone dos que son mucho más interesantes. O sea, con lo cual el resumen es muy No, sencillo, ¿eh? O sea, se han quedado, mi tema se quedó fuera absolutamente y gana por goleada el que propuso Jorge, porque son dos temas realmente apasionantes. Jorge, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de una cueva ahí en Argentina, en tu país, una cueva muy misteriosa. Y vamos a hablar también de un suceso que ha acontecido ahora hace muy poquito en Argentina. Y cuando pensábamos que el tema de las abducciones, el tema de los encuentros de tercera fase, justamente ya no quedaban prácticamente casos de personas que los experimentaban, zasca. Hace nada, pocos días, en Argentina hay un suceso de una persona que es abducida. ¿Por qué tema empezamos, Jorge? ¿querés que comencemos con la cueva? Está bien. Perfecto, Si te perfecto. parece, Sí, sí, a sí. tu disposición. Perfecto. Bueno, el tema que me trae hoy para poder comunicar, para poder compartir con todos los amigos de Misterios Universales, es el tema de una cueva que está en la provincia de Santa Cruz, en lo que sería la Patagonia Argentina, en el sur. Una cueva que es llamada Cueva de las Manos y que está ubicada en una cadena de montañas dentro de un cañón, en lo profundo de un cañón del río Pinturas. Actualmente hay una estancia en esa área, pero puede ser visitada. De hecho, ha sido denominada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999 por la riqueza arqueológica y por su arte rupestre. Es una montaña que en realidad fue visitada muchas veces por muchísima gente en tiempo antiquísimo, pero nadie había descubierto esta cueva que en realidad no es una sola cueva, ¿eh? Esta es la cueva principal, pero hay otras cuevas de menor tamaño. Te cuento que la cueva está ubicada más o menos a 88 metros de altura, yendo por una ruta que es la ruta 40, 88 metros de altura. Tiene una profundidad de 20 metros y tiene una altura dentro de la cueva de 10 metros y a la vez tiene un ancho de 15 metros. Esa es la cueva principal, digamos, que fue descubierta en verdad en el año 1876 por el perito Moreno, y se comenzó la investigación seria desde el punto de vista arqueológico en el comienzo de la década del 60.
te quiero aclarar, Artur y amigos, que es una cueva de no fácil acceso, ¿eh? No es tan sencillo poder llegar a ella, pero de ninguna forma es imposible. Simplemente que es un poco, hay que tener un poco de cuidado, digamos, para tratar de acceder a ella. En ella podemos encontrar cosas muy interesantes desde el punto de vista arqueológico. En su interior se han encontrado vestigios, restos de fogones. También se han encontrado ciertos elementos que ellos tenían para cazar, para cocinar, para cortar la carne. Y también ellos, más allá de todo ese tipo de restos arqueológicos, es muy conocida por las pinturas rupestres que hay en sus paredes. Es realmente muy interesante. Están contabilizadas probablemente junto con otras, como por ejemplo Monteverde en Chile, Pedra Furada en Brasil o Piedra Museo en otro lugar de Argentina, entre las más antiguas de Sudamérica. Es interesante notar que me gustaría comenzar hablando un poquito de, primero, la parte de los restos que fueron encontrados allí. Estos habitantes de esta cueva no era solamente un lugar donde pintaban, sino que era un lugar donde ellos vivían en forma permanente. No era que estaban de visita por un periodo de tiempo, ellos vivían ahí y bajaban a cazar. Ellos tenían la fortuna de tener un río, el río Pinturas, que está ahí nomás, y que eso significaba algo. Ellos cazaban y recolectaban, eran cazadores y recolectores. Pero fíjate que la mayoría de su alimentación se basaba en el guanaco, que todavía hay muchísimos, por las praderas, por las montañas, hay muchos guanacos silvestres. Más el ñandú, que es algo así como el avestruz, pero más pequeño en Sudamérica, con 3 dedos en sus patas, de menor tamaño, pero muy veloz, corre mucho, es difícil de atrapar. Y después había pumas y otro tipo de roedores, tipo mulitas, que se consumen también. Pero sobre todo el guanaco era muy importante para ellos, porque ellos sabían que tarde o temprano el guanaco iba a llegar a beber agua a ese río. Y el río estaba ahí nomás. Entonces, ellos los cazaban. Y mirá toda la utilidad que daban solamente al guanaco. Ellos consumían su carne, que la cocinaban ahí adentro en fogones, pero los huesos los utilizaban, entre otras cosas, para construir elementos, para poder también cortar la carne, para poder utilizar con la pintura con la que después iban a hacer arte, usaban parte de los huesos, la cadena modular, digamos, la parte modular de los huesos la utilizaban. Ellos usaban los tendones como una suerte de hilo, digámoslo toscamente, y con esos tendones ellos cosían ropa que hacían con el cuero del guanaco. Ropa y también mantas, ponchos. Entonces, ese guanaco le era muy útil en muchos sentidos. Inclusive, la sangre del guanaco era también utilizada como un elemento de pintura. O sea que ese animal era la base de su alimentación, más los otros animales, las frutas y los vegetales que podían obtener con mucha facilidad en toda esa área. También tenés que tomar en cuenta que las pinturas, que son tal vez el mayor hallazgo, más allá de la parte arqueológica, las pinturas, hay en guanaco, estamos viendo un guanaco, las pinturas tenían una tremenda importancia por la calidad y por, fíjate los años que han pasado. Quiero aclarar que estos elementos de los que estoy hablando, se ha descubierto que tienen una antigüedad en algunos casos. Algunas pinturas son de 9.300 años antes de Cristo, pero hay otras de menor tiempo que más o menos andan los 1.300 años, igual es mucho tiempo, y han perdurado a través del tiempo. Si bien el turismo
ha afectado un poco a la calidad, el poder mantenerlo como estaba, aún así, aún en el día de hoy perdura. Quiero aclararte que uno de los elementos que usaban para cazar los guanacos y también los ñandús, y yo te mandé una foto, te mandé 2 fotos creo, es la llamada boleadora, un elemento con sogas, con unas bolas cubiertas con cuero generalmente, que ellos podían revolear en el aire y lanzarlas, y con eso podían también sujetar las patas del ñandú, que era muy veloz. Entonces, digamos que enredaban en el ñandú y también en los guanacos sus patas. Ahí vemos un gaucho argentino. Con eso enredaban sus patas y caían, y quedaban indefensos. Ellos también tenían, aparte de ese tipo de elementos, habían hecho todo con rocas y con huesos, una suerte de cuchillos, por así decirlo, como para poder, una vez que los atrapaban, matarlos y después cocinarlos. El tema de las pinturas rupestres es muy interesante porque por lo menos tienen 3 periodos. ¿Mm? 3 periodos. Ahí estamos viendo las boleadoras, que a veces se utilizan 2 y a veces 3 bolas. Yo recuerdo que en casa, en mi país, mi padre tenía una boleadora que había conseguido en el campo y la tenía como decoración, ¿no? Pero era algo gauchesco que uno apreciaba mucho. Pero Yo lo que no te... esto, Jorge, Sí, te aún, escucho. aún continúa usándose esto hoy en día. Sí, en el campo se utiliza, y los gauchos la saben utilizar, inclusive en ciertas danzas folclóricas de mi país, como el malambo, ellos, si alguna vez tenés la oportunidad de ver, los gauchos las utilizan como parte del baile y tienen una gran destreza para utilizarla. Yo no me animaría a utilizarla, no sabría usarla como ellos. Más allá de la cacería, también la utilizan para danzar, para bailar, y es notorio, es interesantísimo cómo la utilizan, hacen golpear en el piso, y es, claro, te da un golpe con eso y te aseguro que más allá de enredar la pata, tienen una piedra generalmente cubierta con cuero que es realmente dura. O sea, si le pegan con eso a un animal o a una persona, bueno, la pueden matar. Es algo realmente duro. Eh, es interesante que en el periodo de las pinturas, que son 3, la primer parte de la cueva se puede distinguir a lo largo de una pared muy amplia que ellos describen completa una cacería, en este caso de guanacos. Y vos fíjate que muestran primero, empiezan a dibujar bastante bien la imagen de un guanaco, y ellos al dibujar los guanacos, los dibujan alimentándose. Pero después, a lo largo de esa misma pared, muestran que los empiezan a acercar esta tribu, esta gente. Los guanacos ya los dibujan corriendo. Y al continuar a lo largo de la pared, ellos finalizan esa pintura, mostrando cuando los emboscan, cuando los atrapan. O sea, todo está descrito en una pared. Ellos se tomaron el trabajo de hacer desde el comienzo de la cacería hasta que los atrapan. Eso, digamos, que se encuadra dentro del primer periodo de las pinturas. Pero en el segundo periodo de las pinturas rupestres, ellos muestran los animales en forma aislada, separados. Tratan de mostrar todos los especímenes de animales y comienzan a plasmar en la pared las manos que ha hecho famosa esa cueva. Y el significado de esas manos no está totalmente claro. Muchos creen que tiene un significado de ritual, que se efectuaba algún tipo de ceremonia o ritual entre ellos, y que esas manos más que nada mostraban la presencia, era como que dejaban un testimonio de que habían estado presentes en ese ritual. Algunas manos están superpuestas, otras no. Es un detalle interesante que hay 829 manos en la pared y solo 31 son con la mano derecha. La mayoría de las veces se utilizó la mano izquierda. Inclusive hay una sola pintura que en realidad no sé si llamarla pintura, porque ellos apoyaban la mano
ahí. Y se le llama arte negativo o pinturas negativas porque ellos, esta en este caso roja, tenían su mano teñida en pintura roja y la apoyaban. Pero el resto de las manos generalmente es blanca o blancuzca porque ellos apoyaban la mano sin pintura y después rociaban ciertos tintes. Ellos utilizaban aproximadamente 5 colores como amarillo, ocre, blanco, negro y rojo. Y al quitar la mano, quedaba el entorno de la mano con colores, pero la mano en sí quedaba blanca, porque la mano no estaba pintada, la palma de la mano. Esa es una posibilidad, que fuera como un ritual. La otra posibilidad es simplemente que quisieran dar una especie de mensaje de que esa cueva les pertenecía a ellos. Y quiero aclararte algo más en cuanto a los colores que se utilizaron, que son muy variados. Ellos, para crear esos tintes, utilizaban frutas machacadas, también utilizaban vegetales, utilizaban sobre todo minerales, rocas, que ellos golpeaban y que también mezcladas en algunos casos con sangre de los guanacos, a cierta temperatura, ellos se dieron cuenta que variaba el tono de esa futura pintura, variaba mucho, del amarillo al ocre, y empezaron a crear colores. Y en algunos casos los hacían como en Australia. Los aborígenes de Australia, en sus cuevas, solían poner pintura en su boca y escupirla sobre la pared. Eso hacían en Australia. Acá se sabe que en algunos casos se hizo algo parecido, como para rociar la pared o las manos, pero en otros casos usaban los huesos del guanaco, con pequeñas perforaciones que fueron encontrados, esos restos, y es como que ellos soplaban ese trozo de hueso, haciendo como una suerte de sprite, y utilizaban los dos métodos. Vemos la utilidad que le daban inclusive a esos restos de huesos, y tanto las manos, que fue el segundo periodo, como los animalitos en forma aislada, como un muestrario de animales que podían ellos capturar, están en el denominado segundo periodo. Después viene el tercero, que ya su estilo de pintura varió, porque se podría denominar un arte más abstracto. Ellos ya no hacían dibujos de animales, sino que hacían figuras geométricas, hacían puntos, líneas, y también hacían espirales. Es interesante el tema de los espirales porque para ellos, por lo que se sabe, simbolizaban una deidad. Era la forma de poder plasmar esos dioses que ellos tenían, esas deidades. Lo hacían en forma de espiral, generalmente color rojo. También es importante aclarar que vos fíjate que los animales trataban de dibujarlo lo más realmente posible para ellos, dentro de los elementos que tenían. Trataban de darle la forma, el modo de correr, el cuerpo, la similitud del cuerpo en todos los animales. Pero cuando se dibujaban a ellos mismos no lo hacían así. Cuando se dibujaban a sí mismos lo hacían en forma de líneas, como palitos. Yo creo que te mandé ahí alguna foto de un hombre o algo así. Está en forma muy rústica, en forma de palitos. Se desconoce por qué cuando querían simbolizar a las personas o al ser humano, a ellos mismos, lo hacían en forma muy tosca, sin darle la forma exacta de sus cuerpos, sino a través de formas muy elementales. Es realmente interesante saber que en ese periodo de tiempo cómo vivía esa gente. Ahí vemos una imagen. Como verás, es bastante tosco en comparación a veces con ciertos dibujos de animales o inclusive de árboles que también había, que los hacían muy similares. Yo me preguntaba muchas veces, perfecto, ¿quiénes fueron estas personas, estos indígenas? Está claro, jugar en palmas, en rupestres, siempre es del mismo color, esos ocres, ¿no? Al final yo creo que es que sí, deberían usar esas mismas técnicas. Es interesante por la coincidencia, ¿no? Inclusive el sistema, a veces de rociado en países muy distantes,
pero todos llegaban a más o menos la misma idea de poder hacer, digamos, ese tipo de pinturas rupestres más o menos con el mismo sistema. Eh, es interesante poder conocer esa cultura, porque ellos confeccionaban la ropa con los mismos cueros, inclusive del avestruz, o mejor dicho, del ñandú y del guanaco, y también pintaban esas telas, o inclusive mantas o ponchos los pintaban a similitud de las paredes, de la misma forma. Cuando se trató de saber quiénes fueron, porque los habitantes más actuales son los indios tehuelches, y se creía que podían ser ellos, sus antepasados, pero no, no son los indios tehuelches los que lo hicieron. Cuando ellos llegaron a habitar esa cueva, mucho tiempo después, se encontraron con los mismos vestigios que encontraron los investigadores, los arqueólogos. O sea, se desconoce quiénes fueron esos primeros habitantes, que inclusive te digo más, hay unos dibujos que muestran, esto es extraño, pero por lo menos hay dos dibujos que muestran una imagen de una especie de hombre, pero con su apariencia mezclada entre hombre y algo así como un saurio, como un animal muy antiguo, de los tiempos antediluvianos, y una imagen de hombre, todo mezclado. Hay por lo menos dos dibujos así que se cree que es parte de la imaginación o de la fantasía de ellos. Pero es interesante descubrir el modo de vida, la forma de alimentarse, de organizarse como colonia familiar en tiempos tan antiquísimos. Vos te acordás cuando yo estuve en una cueva aquí en Lovelock, donde habitaban los gigantes de más de 3 metros de altura, que fue en abril pasado nada más. Para mí es emocionante poder ver el estilo de vida, el modo de vida, inclusive a nivel familiar, que tenían todo este grupo de aborígenes, y cómo fueron progresando. Vos fíjate que en el caso de Lovelock, ellos hacían señuelos de pato para poder capturar patos, y los hacían tan bien que yo me quedo asombrado de la habilidad que tenían para hacer ese tipo de elementos y darse cuenta que con eso iban a traer patos. Y fíjate, en este caso, ellos planificaban todo el sistema de emboscar en el río a este tipo de animales porque sabían que en algún momento iban a llegar a beber agua. Eh, con el paso de los años, ahí vemos otras texturas, otros colores, otro tipo de animales o imágenes que ellos quisieron plasmar en esa cueva. Con el paso de los años, la visita del turismo, como lamentablemente pasa en muchos lados, empieza a afectar el entorno y empieza a dañar un poco sus paredes. Se tiene mucho cuidado y hay guías turísticos permanentemente ahí para evitar justamente que se dañe esa preciada obra, pero a la vez siempre con la intención de poder exponerla públicamente a toda la gente. Van muchos colegios, muchas personas de otros países, como en otros lugares del mundo, naturalmente en Francia, que hay también unas cuevas maravillosas, ¿no? Es todo un tema arquitectónico interesante y a veces pasa a ser un misterio el saber por qué hicieron muchas de esas cosas, por qué tenían esa forma de querer graficar su estilo de vida y en las cosas que ellos creían. Porque evidentemente ellos veían, como dijo algún arqueólogo que estaba leyendo hace poco, ellos veían esa cueva de alguna forma no como un lugar de refugio nada más, sino que para ellos era un lugar sagrado, donde hacían determinada ceremonia y podríamos, decía, emparentarlo un poco con una especie de catedral, un lugar para vivir ahí a nivel familiar, pero también un lugar religioso para ellos. O sea, pasaba a ser un lugar realmente importante. Nadie sabe dónde se fueron después, ya que cuando los indios tehuelches se comenzaron a habitar ese lugar, estos primeros habitantes ya se habían marchado. Desde luego, Jorge, es una lástima que al final en las cuevas, bueno,
Aquí en Andorra, en España, hay muchas cuevas y han tenido que protegerlas porque realmente las personas acuden a ellas y las vandalizan e incluso se llegan a llevar una parte de la propia piedra. A mí me parece esto completamente alucinante. O sea, que vayan con un martillo y una escarpa y se lleven a llegar incluso una parte de una cueva. Esto al final es la historia de la humanidad y la historia de la humanidad al final es algo que yo entiendo que tendría que ser para que todo el mundo pudiera contemplarlo, admirarlo y desde luego con un grandísimo respeto porque al final alude a nuestros orígenes como especie humana. Claro, yo de alguna forma, Jorge, aquí se me plantea una pregunta que es la siguiente. Si la religión dice que un Dios creó al ser humano, es decir, que el hombre sale de golpe, ¿cómo es que se pueden llegar a encontrar estas pinturas de seres que presumiblemente no son humanos? Es decir, que han ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en lo que conocemos como ser humano. Desde luego, el planeta donde vivimos está lleno de misterios y es muy difícil llegar a comprender o llegar a afirmar exactamente la procedencia del ser humano, ¿no te parece? Sí, en el caso de esta cueva en la Patagonia, se supone que ellos tenían un tamaño físico como el actual. Eran los comienzos, cuando ellos estaban empezando a congregarse como comunidad, a no hacer más nómadas, sino a sentarse en un lugar, con el tiempo tener cosechas, tener plantaciones, tener inclusive un corral. Pero, por ejemplo, en el caso que habíamos visto antes, el de Lovelock, es diferente porque el tamaño de esas personas, de esos aborígenes, era muy grande, muy diferente al actual. Vos recordás que en un momento hablé de que fueron encontrados inclusive una doble hilera de dientes en su boca y que la estatura era mayor que la de un jugador de básquetbol profesional. Hablábamos de 3 metros y algo, y las mujeres rondando los 3 metros. O sea, y su apariencia, aparentemente ellos venían, todos suponen, en el caso del Lovelock, venían tal vez de alguna área europea, porque su pelo era rojizo, era una cosa extraña los de aquí, en Nevada. En el cambio, en la Patagonia, eran gente de aspecto que se podría comparar con un tehuelche actual, un indígena de piel morena, pero su aspecto físico era normal al actual. Yo creo que era, evidentemente, los primeros habitantes, se desconoce el origen, si provenían de ahí, porque muchos creen que en Sudamérica la gente, la civilización comenzó mucho tiempo después. Pero este tipo de hallazgos, como el de Chile, como el de Brasil, demuestran que había aborígenes en tiempos mucho, mucho más antiguos del que todos creían. Desde luego, la humanidad, Jorge, yo creo que al final, si uno se pone a reflexionar, si uno se para a, a meditar sobre nuestros orígenes, ¿no? Hay un gran misterio ahí, hay muchos misterios sin resolver, muchos misterios que quizá la arqueología moderna cierra los ojos y mira hacia otro lado. Bueno, la verdad es que uno se pregunta dónde están o qué fue de estos seres humanos primitivos. Yo puedo estar en las cuevas de los indios Hopi también y parece alucinante. Desaparecieron de un día para el otro prácticamente. Sí que es cierto que alguno de ellos llegó a quedar, ¿no? Llegó a sobrevivir Ujú. hasta estos días. Incluso se llegó a ver algún ritual, incluso alguna danza de los indios Hopi en tiempos modernos que está grabada, pero de repente prácticamente toda la civilización, una civilización muy avanzada, desaparece como muchísimas otras, ¿no?
y cabría de alguna forma investigar por qué desaparecen, cómo desaparecen, si es a causa de un cambio climático, de una exterminación. No lo sabemos. En muchas de las ocasiones suponemos, intentamos elucubrar, intentamos de alguna forma establecer conjeturas, pero de cierto no hay nada, porque además es que no dejaron, muchos de ellos no dejaron registros por escrito porque la escritura tal y como la conocemos pues no existía. Bueno, en el caso de los indios Hopi, que vos sabés que originalmente el grueso de ellos eran del área de Arizona, aunque también en Utah, en el sur, y creo que era Oregon o Colorado, también hay. Actualmente, si no recuerdo mal, quedan unos 20.000 en todos los Estados Unidos. Y recordá que ellos eran indígenas muy pacifistas. Ellos buscaban la espiritualidad, reflexionaban mucho, y ellos escapaban del ataque de los que justamente los agredían. Otras Sí. tribus, posiblemente. Y justamente, Jorge, ya no otras tribus, sino que el propio ser humano, el propio ser humano blanco, hace que de alguna forma se releguen a reservas estos indios Hopi, y prácticamente pues los van arrinconando y les van quitando las tierras. Yo pude estar en Utah, y en Colorado también, y visitar alguna kipa y alguna... Pero bueno, la cultura en sí se volatiliza, desaparece. O sea, esos rituales, esa conexión con la naturaleza, esos ancestros desaparecen plenamente. Bueno, quiero recordar que en Colombia hace muy poquito, hace 2 años, se descubrió no hace mucho una tribu de la cual no había ni constancia prácticamente. O sea que aún sí que es verdad que quedan tribus, prácticamente podríamos decir que no han mantenido contacto con la civilización. Pero sí, el progreso, Jorge, lamentablemente yo creo que en muchas de las ocasiones pues significa también una destrucción automática de culturas y de tradiciones que son ancestrales y que deberíamos no solo conservar, sino que admirar, porque además es que son mucho más respetuosos ellos con el medio ambiente que nosotros, ¿no? Porque nosotros como seres humanos modernos, desgraciadamente, pues estamos haciendo un daño que es prácticamente irreversible al planeta. Mira lo que está sucediendo en Brasil, lo que sucedió con la carretera aquella transamericana, o no me acuerdo cómo se llamaba, que, ¿Sí? bueno, desforestaron una gran parte de Brasil, ¿no? Lo que está sucediendo a fecha de hoy con los cultivos, que está sucediendo exactamente lo mismo. Quemamos extensas zonas de bosque que son reservas de la biosfera, y ahí pues hacemos cultivos agresivos pues, de lo que haga falta para servir al primer mundo, cuando no nos estamos dando cuenta que al final estamos hipotecando nuestro futuro prácticamente más inmediato, diría yo. Una cueva muy, muy interesante, Jorge, y yo creo, no sé si hay alguna cueva más así en Argentina de estas características y tan espectacular. Bueno, hay una o dos más, pero no exactamente con este tipo de arte rupestre, pero una antigüedad similar, y en Chile, como digo, también hay, en Brasil también. Desconozco el resto de Sudamérica, debe haber seguramente. Y lo que quería aclarar, vos me decías, por qué esas civilizaciones fueron desapareciendo. Yo creo que fueron varios factores. A veces, cuando hablamos en su momento de túneles en Europa, en México, en Egipto, en Perú, Ecuador, hablábamos que a veces se refugiaban de las inclemencias del tiempo, de fríos, de grandes vientos, de grandes tornados. Ellos empezaron a buscar refugio bajo tierra a través de túneles, pero también recordar que otra cosa que los fueron aniquilando fue los combates con otros grupos que los agredían, y también, como bien decís vos, en la medida que la civilización más actual fue trayendo, entre comillas, el progreso, fue quitando, por ejemplo, talando árboles.
cambiando de alguna forma la vegetación, el microclima que había ahí, y aislándolos, igual que los indios norteamericanos, los fueron aislando en pequeñas reservaciones. Vos fijate los indios tarahumara, que son de las barrancas de cobre de Chihuahua, México, ellos se empezaron a aislar, y de hecho todavía siguen ahí, viviendo en esas barrancas, lejos de la civilización porque se sentían agredidos, y como ellos no querían pelear, no querían combatir, porque son también pacifistas, empezaron a correr, y corrían de tal forma de que en la actualidad yo los admiro como atletas, porque compiten y les ganan a los mejores, y son aborígenes, no tienen tal vez el calzado que utiliza un atleta actual, pero tienen una velocidad increíble y sobre todo resistencia, que la obtuvieron por justamente huir de los que los agredían. O sea, esos indios mexicanos mejoraron su estado físico debido a que no querían combatir, a que buscaban la paz y eran agredidos. Y si bien ahora tienen más contacto con la gente del resto de México, la mayoría sigue viviendo en las barrancas de cobre, ¿no? Entonces vemos que lamentablemente hay varios factores que pudieron llevar a la disolución de ese tipo de sociedades, o en algunos casos a finalizar una etapa, una era. A veces fueron otros que los agredieron, tal vez tuvieron que ver enfermedades, pestes, climas, y quién sabe cuántas cosas para que ellos tuvieran que o emigrar, como en algunos casos pasó, como se cree que pasó, por ejemplo, en México, cuando hablábamos alguna vez de México y de algunas pirámides, ellos se fueron rápidamente de ahí, abandonando todo. Como en otros casos fueron exterminados, lamentablemente. Pero para mí llega a ser un tesoro invaluable de poder encontrar en todos lados del mundo vestigios de esas civilizaciones. Y mi admiración por su ingenio, por su capacidad para crear cosas, y todos los vestigios que todavía podemos tener y que, como bien decías, a veces nosotros no cuidamos, pero que son realmente muy valiosos, ¿no? Porque nos hacen ver el pasado de donde todos provenimos. Desde luego, y es una desgracia que se vaya perdiendo esto y que de alguna forma las personas sean tan poco respetuosas con todo este patrimonio. Pero bueno, es lo que hay. Jorge, nos vamos a La Pampa. Nos vamos a La Pampa, Sí. Argentina, porque en La Pampa, Argentina, en un pequeño lugar que se llama Jacinto Arauz, ha sucedido algo realmente increíble, ¿no? Cuando pensábamos que ya no había prácticamente casos de abducciones, cuando pensábamos que todo esto se había calmado, resulta que aparece una señora y dice que la han abducido. Si te parece, vamos a situarnos un poco, vamos a ver en el mapa dónde está este lugar, porque también es interesante situar físicamente los lugares de los que hablamos. Sí, cómo no. Y, y aquí estamos, o sea, en Jacinto Aroz, en La Pampa, en Argentina. Eh, Estamos en una zona pues tremendamente rural. Y ahí, ¿qué es lo que sucede, Jorge? Bueno, esto pasó el día 16, el martes 16 del mes pasado, del mes de noviembre. Es un pequeño poblado que sobre todo vive de la agronomía y también del ganado. Un matrimonio que viven ese matrimonio solo porque los hijos ya se han ido del hogar, en una casita sencilla de campo. El, el jefe de hogar trabaja cuidando varios campos, cosechando y cuidándolos cada día y haciéndose responsable de ellos.
Entonces él se suele ir muy temprano en la mañana en su camioneta y deja a su esposa sola en la casa. Una casita humilde de campo, ¿no? Que no tiene vecinos muy, muy cerca. Solo cuentan con uno o dos perros y un poco de tierra, nada más ahí. Esta mujer se levanta antes de las 7 de ese martes 16. Esta mujer se llama Irma Rick. Está de unos 42 años más o menos. Está desayunando, tomando el característico, según ella contó, mate argentino. Está chequeando su teléfono porque se comunica muy seguido con sus hijos. Cuando de repente, un poquito antes de las 7 de la mañana, nota que la luz se apaga y se enciende. Es como que la energía eléctrica se va. Y ella a la vez ve que su teléfono, algo inusual, empieza a tener rayas en su pantalla, como de interferencia, cosa que no es normal. A la vez, en forma paralela, ella escucha lo que ella identifica como un fuerte viento, un silbido, y un ruido un poco extraño también, junto con ese viento, lo que ella cree que es viento fuerte, muy repentino, a la vez un ruido extraño que ella cree que tal vez el marido está volviendo en la camioneta, porque se olvidó algo. Entonces sale al exterior, tiene un pequeño techo, un pequeño alero de chapa, donde tiene atado a su perrito con una cadena, sale y da unos pocos pasos. Realmente son, no sé si 10 metros, muy poca distancia de la puerta. Y al salir, ella siente como un gran viento, una sensación así, es lo último que recuerda y pierde el conocimiento. Alrededor de las 7 de la mañana de ese martes 16 de noviembre. A su vez, el marido llega en la tarde ya atardeciendo en Argentina, y no la encuentra. Pero como sabe que la esposa a veces camina con el perro paseándolo los alrededores de la casa, cree que tal vez ha salido a caminar y que va a volver. Pasan 2 horas, la señora no vuelve. Entonces él se comienza a preocupar y se comunica con los hijos. Los hijos dicen que ella no se ha comunicado. Él entonces sospecha que haya tenido un accidente porque hay muchos arroyos, es una zona un poco abrupta, hay muchos cercos, mucha maleza. Él cree que tal vez haya tenido un accidente caminando y se puede haber herido, tal vez quebrado una pierna o algo así, no puede volver a la casa. Preocupado por eso, va a la seccional de la policía y denuncia la desaparición de su esposa. Dice que no hay rastros de ella. Entonces la policía trae perros que suelen buscar a personas desaparecidas, primero olfateando la ropa de la persona, y también se suman vecinos que estaban más lejos, pero otra gente de campo que también vienen porque empieza de a poco a atardecer y traen linternas por las dudas, según dijeron, para ayudar en la búsqueda si hace falta de noche. Empiezan a buscar, pero hay algo muy llamativo acá, Arturo. Estos perros son perros que buscan rastros y generalmente son muy, muy confiables. Ellos olfatean la ropa de la mujer, empiezan a buscarla al salir de la puerta, como hizo ella, caminan unos poquitos metros, son 4 perros, poquitos metros, y empiezan a caminar en círculo. Ya no avanzan más. Lo lógico, en un caso así, vos sabés, hay casos recientes acá. Pero en el lugar donde empiezan a caminar no había absolutamente nada, entiendo. No. Es como que la señora hubiese salido, hubiese dado, no sé, 10 pasos o 5 pasos, y los perros se detienen ahí y pierden el rastro, no siguen más allá. O sea, Es como que si alguien la hubiera extraído de ese lugar. Algo así, exacto. No hay señal, o sea, los perros no pueden olfatear que la mujer se haya dirigido caminando un poco más lejos, aunque sea unos metros, no. Se detienen ahí nomás, como que hasta acá llegó el rastro de ella, ahí nomás. Es como que sí, como bien decís, como si desapareciera literalmente a pocos metros de la puerta. Entonces, siguen rastrillando,
Llega la noche y no la encuentra en ningún lugar. A todo esto, a más o menos 60, 65 kilómetros de distancia, la mujer vuelve en sí. Ella no sabe dónde está, naturalmente, pero se encuentra que está sentada en un borde de una calle de tierra, en el medio del campo, con las piernas extendidas, sus dos manos apoyadas en sus piernas. Trata de abrir los ojos, ella no toma conciencia de dónde está, creerá que está en su casa, pero nota un gran brillo, una gran luz, que ella, cuando lo relata, dice que le hacía acordar la nieve, un brillo que, de alguna forma, porque le preguntaron investigadores, ¿qué tal era ese brillo? Y dice, bueno, no me permitía abrir los ojos. Trataba de abrir y la luz me molestaba. Hasta que finalmente esa luz como que cede. Ella abre los ojos y ve que hay un camino de tierra, pastizales. ¿Dónde estoy? Dice. Está conmocionada. Pero toca su ropa y encuentra el teléfono. Como encuentra su teléfono y está encendido, dice ella, así lo dijo, decide comunicarse con sus hijos. Llama a uno de sus hijos y el hijo le hace lo que sería una videollamada, la puede ver el hijo a ella, pero el hijo le habla y la mujer trata de comunicarse y no puede articular palabras. Ahí ella se da cuenta que no puede hablar. Entonces empieza a hacer señas con las manos y empieza a escribir. Y le dice, no sé dónde estoy, pero cuando ve su teléfono ve la hora. Y es la hora, las 5 de la mañana con 10 minutos. Casi 24 horas después del siguiente día. Entonces, el hijo le pide que tome alguna foto del área, toma fotos, y más o menos se ubican. El hijo reconoce el área, que si bien está a varios kilómetros, conoce más o menos la zona, que van a tratar de ir ahí y van a llamar a la policía. Así que llaman al marido, a la policía, y llegan en forma conjunta a buscarla. Notan que es un detalle por ahí no menor, porque su ropa no está sucia, ni su calzado. Vos te das cuenta, caminar una determinada distancia por una zona, vos te gusta, igual que a mí, caminar, polvorienta, de tierra, o que hay agua, arroyos, y ella debería haber caminado de noche. Vos sabés, ella es una mujer grande físicamente hablando, no está en condiciones de caminar de ninguna forma a una distancia así, en esa cantidad de horas. No es una mujer, digamos, que esté acostumbrada a hacer ejercicio, a caminar una determinada cantidad de kilómetros, no está en condiciones. Ella dice que tiene sus limitaciones. Por lo tanto, llama la atención la pulcritud de su ropa y de su calzado. Aún así, ella dice que la llevan al hospital. Una doctora la revisa, pero que la doctora percibe un aroma raro, no lindo, en ella. Porque Se desconoce por qué. ella llega a decir que tenía un corte en la cabeza y que no sabía cómo se lo había hecho. Exacto, aquí Sí, arriba exactamente. y le hicieron Sí. una tomografía y todo salió bien, aparentemente. Sí, le faltaba un poco de cabello, es como una línea, tiene mucho cabello, pero tiene como una línea en el centro de la cabeza que le falta cabello, inexplicable, y ahí hay una pequeña como cicatriz o herida, pero ella no recuerda haberse golpeado. Es lo único que detectan los doctores, y varias horas después, estando todavía en el segundo, la llevan a 2 hospitales, ella comienza a sentarse, vuelve a comunicarse en forma normal, como cualquiera, como lo hacía ella siempre. Cuando le preguntan qué otro dato recuerda de eso, porque hasta hubo ciertos canales en mi país que, bueno, agregaron cosas que ella no dice que pasó, dicen que hubo una gran luz que la subtrajo, digamos, pero ella no, ella dice que simplemente escuchó un gran viento y un silbido, y que había corte de luz y que el teléfono andaba mal. Salió y se encontró con que
no sabe qué pasó. Apenas salió, ella pierde el conocimiento totalmente y se despierta casi 24 horas prácticamente después, a varios kilómetros, sentada en una calle de tierra. Es un caso extrañísimo. Le han hecho varias notas, inclusive grupos de ufología, y ella no agrega más nada al relato. No es que le agregó algo diferente a lo que dijo originalmente, dice exactamente lo mismo. Le preguntaron si tenía temor, ¿no? Simplemente se asustó cuando vio que no podía hablar, y cuando no entendía por qué estaba ahí. El marido también habló sobre eso y dijo que estaba totalmente sorprendido y que no tenía ningún tipo de explicación lógica para lo que le había pasado a esta mujer, que es, como comprenderás, una ama de casa sencilla de campo. No es una mujer que vive con grandes tecnologías, en una gran ciudad, con un tremendo conocimiento, sino que es una mujer sencilla de campo, ¿no? Sí, Que no está acostumbrada a algo así. esta señora además tiene nombre, si no me equivoco, se llama Irma Rick. Irma Rick, sí. Y bueno, evidentemente, y he puesto una fotografía aquí, uno puede ver que esta señora no tiene para nada un cuerpo atlético, lo cual No, 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 encontrar a no. esta señora a 60 kilómetros más allá de su casa es algo bastante complicado. Ella misma dice, ¿no, Jorge, que no sabe cómo pasó? Y aquí tenemos que lamentar nuevamente los medios de comunicación que solo buscan el morbo de la Sí. noticia y no les tiembla la mano en añadir e inventar detalles que no han existido jamás. Es decir, esta señora se ve con una honestidad terrible en lo que ella misma relata y se ve, Ujú. bueno, hay incluso un vídeo que sale por aquí en la cual ella es entrevistada y lo relata tal cual, sin agregar ni poner más detalles, con lo cual no entiendo, es que no entiendo este morbo por descontextualizar las cosas y magnificarlas para darles más importancia cuando ya el suceso en sí a mí me parece alucinante. Una persona que diga que la han abducido, ¿qué más podemos magnificar en eso? O sea, me parece tremendamente alucinante, ¿no? Y bueno, y a mí lo que me gusta es que ella dice y admite que no sabe ni cómo le sucedió ni qué le sucedió. Exacto, ella nunca dice, me llevó, no sé, un ovni. No, 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 ella simplemente dice que no sabe cómo llegó ahí, que no logra entenderlo. Eh, Alguien propuso, o sea, alguien de un grupo de investigación ufológica de mi país, dijo, esta mujer debería tener tal vez no sé, una sesión de hipnosis, porque hay casos en que una persona no recuerda qué pasó o recuerda parcialmente lo que pasó. Y después de una sesión de hipnosis puede recordar cosas que conscientemente no recuerda. Pero desconozco que vaya a pasar eso. Bueno, No, no estoy seguro. la hipnosis, Jorge, hay que saber muy bien en manos de quién te pones, porque También. tiene un problema muy grave la hipnosis. Y es que si la hacen mal o la hacen con ansia de protagonismo, al final el hipnotizado siente pues que para complacer a su hipnotizador llega en su propio subconsciente a inventar una historia, ¿no? Entonces realmente tienes que saber muy bien quién te hace la hipnosis, cómo te la hacen y bajo qué circunstancias, porque se puede Sí. dar el caso muy tranquilamente de llegar a tener una experiencia totalmente onírica, algo que no ha sucedido jamás y que además pues te lo estás inventando. O sea, la mente es realmente es muy poderosa y es capaz de extremos, de lograr extremos realmente alucinantes. Con lo cual, bueno, hay que saber muy bien en manos de quién te pones cuando haces una hipnosis, una regresión también. La regresión es una técnica que es efectivamente se ha demostrado que es muy buena, muy válida y muy efectiva, pero si la hacen mal, pues evidentemente está mal hecha. Y eso puede incluso generar o ayudar a generar
falsos recuerdos. Es así, exactamente. Ese es el peligro, ¿no? Pero algunos decían de que tal vez a través de ese tipo de sesiones, tal vez podía llegar a salir a luz algo más, a menos que naturalmente ella con el paso del tiempo a su mente, como ha pasado en algunos casos también, en el pasado, que empiezan a venir secuencias, momentos que ella no recuerda, o que algunas personas en una situación parecida no recordaban, y que después de a poco empiezan esporádicamente a aparecer en su mente recuerdos o cosas que creen haber vivido. También puede dar un poco más de luz. Pero me pareció un caso interesante porque por el entorno, por la situación, por el hecho de que estuvo involucrada la policía, el marido, mucha gente buscándola. Ahí está ese pequeño techito, ¿vale? Era una casita humilde de campo. Ahí está el perro, ahí está la camioneta del marido, y ella dio unos pasos nada más fuera del techo y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, otro detalle es que buscaron, porque las huellas de la camioneta están siempre, cuando sale y cuando llega, buscaron huellas de otro vehículo, qué sé yo, algún secuestro, alguna cosa rara, pero no hay ninguna huella de vehículos más que de esa camioneta. Tampoco había pisadas, ni de ella ni de otra persona, más que hasta esa distancia, ¿no? Es realmente un caso interesante. Ella, Jorge, en ningún momento llega a pronunciar la palabra ovni, ¿no? Es decir, en ningún No, momento. no, no, no. Claro. Entonces aquí volvemos, ¿no? La foto nos sirve muy bien para ilustrar el lugar, para que nos pongamos en contexto de esta humilde casa en el monte, en una zona muy rural, pero también nos sirve para ilustrar hasta dónde llegan los medios de comunicación para lograr ese sensacionalismo de masas que lo que Ujú. hace es, bueno, pues lograr y captar más audiencia, sea cual sea el precio, incluso difundiendo noticias falsas. Bueno, yo el otro día, Jorge, estuve en Madrid, ¿no? Estuve con David Cuevas, que es un periodista que te gustará o no te gustará. A lo mejor dices, bueno, David Cuevas, pues no me gusta porque, por lo que sea, ¿no? Porque, eh, pero tiene una cosa realmente que yo admiro y que yo intento también hacer de primera mano. Y es que cuando tú tienes que hablar de algo o de alguien, intentas en la medida de lo posible, pues no siempre es posible, evidentemente, Ujú. agarrar un coche, un avión, una bicicleta, una motocicleta, lo que haga falta, y desplazarte hasta esa zona y entrevistar a esa persona. ¿Por qué? Hombre, para escuchar y oír de primera mano lo que le ha sucedido. Y a mí me parece increíble que unos periodistas vayan a ver a esta señora y me pongan este titular. O sea, es que al final, bueno, es lo que sorprende, ¿no? Del periodismo hoy en día. Bueno, a mí realmente me deja un poquito. Y luego va a Google y seguramente YouTube pondrá este vídeo, no lo censurarán, aunque esté difundiendo algo que no es Ujú. verdadero, y luego tú das un dato que te ha dado un médico y te censuran un vídeo porque dicen que es falso. O sea, que me parece realmente increíble a los extremos, Jorge, que estamos llegando hoy Sí, en sin día. duda. Sí, sin duda. Inclusive yo recuerdo un canal de mi país que dijo, que tituló, ¿no? Em, Estuve, como si fueran las palabras de ella, ¿no? Estuve dentro de un ovni 24 horas, decía el titular. Ella jamás dijo eso, ella jamás dijo eso. O sea, lamentablemente, este tipo de periodismo o este tipo de notas le quita seriedad al tema, hace que la gente se ría, que la gente lo tome a la ligera, que lo vea como una broma, una burla, y en realidad habría que investigar seriamente qué pasó, no solo este caso, sino todos los casos. A mí me da pena cuando se toma de esa forma, y en muchos casos ciertos programas periodísticos e inclusive ciertos investigadores ufológicos, que no todos lamentablemente son muy serios, hacen que se pierda credibilidad y hace que se pierda confianza en que sea.
algo para pasar el rato. Y es una pena, ¿no? Porque debería ser tratado con objetividad para investigar el caso, para saber realmente qué pasó. Tal vez no fue lo que todos creen o lo que todos creemos, pero si lo exponemos de esa forma, lo único que hacemos es quitarle seriedad a ese tema y a muchos otros temas. En todo caso, Jorge, estamos ante un caso de abducción. No sabemos ni por qué tipo de entidad ha sido la que ha orquestado esta abducción. No sabemos si a lo mejor todo puede quedar en algo mental, que quizá la mujer, no sabemos exactamente. Pero en todo caso estamos ante nuevamente un caso de abducción, y hacía días que no oíamos un caso tan de primera mano. Jorge Daniel Vivas Grioriadis, muchísimas gracias por traernos estos casos, tremendos casos tan instruidos, además siempre tan bien documentado. Me ha hecho muchísima ilusión el hecho de que, bueno, trajeras este caso de estas cuevas en Argentina, porque Argentina es un país enorme, es un país precioso, lleno de misterios, al cual evidentemente pues tendré que viajar más tarde digo, más pronto que tarde, espero, no más tarde, iba a decir mal la frase, más pronto que tarde. Y nada, espero de alguna forma pues poder vivir estos casos en primera persona y de primera mano. Ojalá que así sea. Sería una alegría que puedas conocer mi querido país, como tengo entendido que pronto vas a viajar también por Sudamérica, a otros lugares que son preciosos y que tienen también muchos misterios para investigar. Pues sí, si nada falla y Omicron nos lo permite, ¿No lo permites? nos lo permite, voy a viajar a Colombia y volveré por Brasil, por Manaus, y vamos al terreno, nos vamos a entrar en la selva para investigar unos sucesos ovni que desvelaremos cuando volvamos, muy interesantes. Jorge, lo Dos dicho. hermosos países, ¿eh? Sí, Por desde luego. cierto. Y Brasil, bueno, Brasil es que es tan grande, Jorge, Brasil. Sí, yo estuve en una ocasión y me encantó. Realmente Brasil me encantó. La gente muy cálida. En su momento En cuando qué los zona conocí. estuviste? Estuve en la zona de Brasilia, la zona de Qué la capital. bueno. Bueno, mi padre estuvo en Río de Janeiro, en otros lugares, pero recuerdo que me quedó una excelente impresión de todo, desde la naturaleza, el paisaje, la arquitectura y la gente, la calidad de la gente. Me encantó. Vale, desde luego, yo tengo un gran amigo, es Pablo Rubia, perdón, que es brasileiro. Y bueno, si ahí todo el mundo es más o menos como Pablo, esto va a ser un viaje alucinante, completamente. Viaje alucinante, segunda parte. Jorge Daniel Vivas Grioriadis, muchísimas gracias nuevamente. Un saludo hacia Reno, hacia Nevada y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias, Artur. Lo mismo para vos. Estamos a realmente días de finalizar este 2021 tan complicado. Yo quiero dejar un saludo para toda la gente que nos escucha a través de podcast, que nos ve por ahí a través de un video, que es una alegría para mí poder participar, compartir algunos temas. También es un gusto como oyente escuchar a los demás y mis mejores deseos que ojalá el 2022, a pesar de cómo está finalizando sea un año que encontremos más soluciones a los problemas y que la vida pueda volver a ser un poquito, si es posible, un poquito más normal. Jorge, una última cuestión. Porque hay muchas personas que te escuchan y te siguen. Si quieren contactar contigo, ¿cómo deben hacerlo? Bueno, hay un correo electrónico que yo he dejado un par de veces, que es el tango.marpla, que es el diminutivo de Mar del Plata, mi ciudad, tango.marpla, arroba gmail o gmail.com. Pues ya lo sabéis, amigos. Si queréis hablar con Jorge, si le queréis escribir, hacedlo en este correo electrónico.
Sí, después a través de eso nos podemos comunicar, no sé, por otros medios. Si alguien se quiere comunicar por ahí, le voy a darle otro enlace para que nos comuniquemos o hablemos, ningún problema. Jorge, lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo enorme hacia Rino y mil millones de gracias nuevamente por volver a participar aquí. Te deseo lo mejor para este nuevo año. Yo ya sabes que no celebro las Navidades, ni fin de año, ni nada, pero bueno, aprovechamos estos días de fiesta también son buenos para reunirnos con la familia, tomando, amigos, todas las medidas de precaución necesarias, realizando los test de antígenos que convengan y haciendo lo que haga falta. Todo y que te voy a decir una cosa que es que me parece alucinante. Un test de antígenos en Portugal, Jorge, vale 2,5 € y en Andorra está sobre los 9 € y en España más o Uh, menos también. O sea, ¿cómo puede haber esa disparidad de precios? Son cosas que la verdad es jamás que es llamativo. entenderemos. O sea, un test, vos decís, para poder detectar COVID o no, o alguna variante. Dos Es euros, dos llamativo, ¿eh? euros y medio en Portugal, 2,5 € Todo, absolutamente todo, es un negocio, amigos. Todo. Bueno, yo me he hecho aquí el test y no fue gratuito, no pagué nada. Fue Yo gratuito. iba dispuesto a pagar, no sabía, y no cobraron. Creo que si lo haces en forma, vamos a poner que tenés urgencia por tener resultado, podés ir a una abogado y no podés esperar, por ejemplo, un día más. Ahí creo que hay un costo, tengo entendido que sí, pero si no, en general es gratis. Pero bueno, desconozco en otros países cómo es. Pues nada, Norteamérica grande y en muchas cosas pues ejemplar como esto, ¿no? Test gratuitos para todo el mundo. Yo te puedo decir que a nosotros nos pegaron un buen palo porque lo necesitábamos urgente. No sabíamos que se podía hacer en el aeropuerto y la verdad que cuando tuve que pagar casi me da un ataque al corazón. Pero bueno, Sí, imagino. y sí, es cierto, nos dijeron que era gratuito, pero que el resultado era entre 24 y 48 horas. Sí, tarda un poco más. Si no hay mucha urgencia, aquí se puede hacer gratis, pero si, repito, si hay celeridad por tener resultado, y bueno, se puede ir a un lugar privado, a un laboratorio privado o a una clínica privada, pagar un costo y lo tenés antes, ¿sí? Exactamente. Lo dicho, Jorge, ahora sí, nos despedimos, esperamos vernos en breve y a los demás que nos estáis viendo y escuchando lo mismo. Que tengáis un feliz año 2022, una buena entrada y que a ver si acaba este año de una forma correcta y nos podemos comer algún turrón y una copita de cava. Bueno, está bien, me parece muy bien terminar con optimismo, digamos, este año. Y ojalá que todo esté un poco mejor el próximo año. Y siempre es una alegría poder participar. Un gran saludo para todos. Saludos desde Nevada.